Desde esta semana ya va a estar disponible la nueva edición de la revista Por Más, la edición número 61, donde la tapa de esta revista habla sobre gobierno abierto. El concepto de gobierno abierto es un concepto bastante nuevo, si se quiere, porque recién se empezó a hablar a principios de siglo de este tema en los principales países como Estados Unidos o la Comunidad Económica Europea, pero que se viene haciendo cada vez más fuerte, porque implica tres pilares básicos. El gobierno abierto implica transparencia en la gestión, implica un acceso a la información pública mucho más importante de lo que tenemos hoy, y también significa participación ciudadana. Estos tres elementos sumados a un cuarto pilar que se puede llegar a agregar, que es la tecnología. Esta edición de la revista Por Más muestra específicamente qué es el gobierno abierto. También hay una nota de Iñaki Apestegía respecto a lo que es el gobierno abierto y el uso de tecnología como el blockchain o los tokens de gobernanza que pueden ayudar y muchísimo a que toda una sociedad pueda controlar cómo se lleva adelante la gestión pública. Pero también hay una nota sumamente interesante a quien es la secretaria de Modernización de la provincia de Entre Ríos sobre qué se está haciendo en el gobierno de Entre Ríos respecto a gobierno abierto, transparencia de la información, acceso a la información y acceso a los datos. Y en esa entrevista, que nos sorprendimos sinceramente sobre cómo se está trabajando, también hay una autocrítica que debemos hacernos como sociedad, porque todos esos datos que empiezan a aparecer, ¿quién los consume? ¿Quién utiliza esos datos que hoy se están viendo de cómo se gestiona la cosa pública para poder seguir exigiendo a quienes nos gobiernan? Y tal vez esa es la parte que está faltando, como para no siempre estar mirando al Estado como el que tiene que impulsar los cambios, sino que la sociedad misma, a través de herramientas como gobierno abierto, pueden involucrarse cada vez más en estos temas y empezar a exigir a quienes nos gobiernan, que son a quienes nosotros elegimos y a quienes nosotros pusimos a cargo para que tomen las medidas, que dijeron en una plataforma política llevar adelante. Por eso gobierno abierto es un tema fundamental que entendemos que es así, por eso lo pusimos en la tapa. La revista también tiene una nota muy interesante de Sebastián Martínez respecto a los contratos truchos de la legislatura. Un tema con una estafa multimillonaria que se ha hecho desde la legislatura de Entre Ríos a todos los habitantes de nuestra provincia, pasando fondos públicos a bolsillos privados y en donde toda la clase política algo sabía. Y queda demostrado con una elevación a juicio que hace la causa, que hacen los fiscales, donde hay 32 personas imputadas con penas que van desde los 18 años hasta los 2 años, muchos de esos 32 con posibilidad de tener prisión efectiva, pero que sin embargo la sociedad parece que no le interesa la causa de corrupción o la manera o lo que se ha encontrado en la legislatura. Una causa que, como decíamos, toda la clase política sabía que estaba pasando de una u otra manera, por acción o por omisión, se puede ser cómplice. Eso, entre otras tantas informaciones que hay en esta edición de la revista Por Más, sumamente interesante. La versión digital ya está disponible en nuestro sitio web, oleinisac.com.ar o en www.pormas.tv para poder leerla ahí, o esta semana ya está también la parte en papel. Y nos vamos a quedar con la revista, con la editorial que abre la revista, porque también muestra a través de una metáfora, para algunos metáfora, para otros creemos que es una realidad, de uno de los motivos por los cuales seguimos dando vuelta sobre lo mismo constantemente. El título de la editorial y que vamos a leer ahora es Vírgenes de Quit. Y dice así en esta edición número 61 de la revista Por Más. El tiempo avanza, la pandemia sigue, los problemas económicos no tienen solución, la inflación no da tregua, las medidas son desacertadas. Parece que siempre será así porque no hubo ni hay cambios, porque se aplican las mismas recetas y los resultados siguen siendo los mismos. Obvio. Parece que las obviedades no son tan obvias, o las autocríticas no son comunes,
o las capacidades de quienes toman las decisiones son cada vez menores, o las exigencias de quienes demandan soluciones también son exiguas. Y el problema es que las medidas que se están tomando dejan afuera la lógica propia del funcionamiento de cualquier negocio. Tiene que haber rentabilidad. Sin rentabilidad no tiene sentido ningún emprendimiento. El Estado, con la confiscación de recursos a través de los impuestos que está proponiendo, atenta contra el propio sostenimiento del sistema, y eso es autodestruirse. La única explicación que logro encontrar a estas actitudes se basa en el desconocimiento, por años, de cómo funciona el sector privado, de tenerlo por enemigo más que como complementario. Necesitamos emprendedores, no empresarios, se suele escuchar, como si un emprendedor no debería aspirar a convertirse en empresario, como si ser empresario sería mala palabra. La clase política ha perdido contacto con la realidad. Sus privilegios los han cegado y sostenerlos parece ser la única misión que persiguen. Tal vez lo que explica la situación actual es la mínima cantidad de funcionarios ubicados en diferentes espacios de poder que alguna vez pasaron por la actividad privada. Hoy, quienes nos dirigen son vírgenes de quit. Y eso imposibilita el entendimiento para encontrar verdaderas soluciones.